Bueno, buenas tardes a todos. El tema que hoy miraremos va a ser lo que se conoce como serie gastroduodenal en la valoración de la motilidad y la actividad de la cámara gástrica y la distribución del medio contraste hacia la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. El duodeno también va a ser evaluado en otro estudio, ¿verdad? Que es específico, pero la serie gastroduodenal nos sirve para valorar dos patologías fundamentales. Una, el reflujo gastroesofágico y número dos, la estenosis del esfínter entre la cámara gástrica, o sea, el estómago y el duodeno, que se le conoce con el nombre de píloro. Entonces, las afecciones de píloro y las afecciones de el esfínter gastroesofágico son valoradas en este estudio. También se pueden valorar otras patologías, sí, pero es con menos frecuencia. Se pueden identificar ulceraciones, tumores, defectos de motilidad, etcétera, etcétera, múltiples cosas. Pero en los niños, su mayor utilidad está en el reflujo gastroesofágico o en estenosis pilórica. Que la estenosis pilórica, el estudio de elección no es este, sino que es el ultrasonido, ya que el ultrasonido puede definir hasta el engrosamiento del píloro y determinarnos las características eventuales de una cirugía. El reflujo gastroesofágico se logra evidenciar muy bien, ya que nos puede dar hasta clasificaciones de reflujos. Eso implica el tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, dependiendo del nivel de reflujo. Entonces, por eso es importante este estudio, porque va a ser un estudio que se lo van a pedir en el área pediátrica. Permite visualizar sobre todo el extremo distal del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado, ¿verdad? Que se llama duodeno. Hay un estudio que es completo que valora desde la boca hasta el duodeno, que es un estudio que se llama tracto digestivo superior, ¿verdad? Ese lo vamos a ver mañana. Pero el objetivo primordial es valorar toda la integridad de la boca hasta la primera porción duodenales, porque hay ciertos tipos de enfermedades que se presentan o manifiestan a este nivel. Aquí están viendo un dibujo en el cual el paciente está tomando el medio de contraste y estamos viendo todo, desde la boca hasta el intestino delgado, a la región duodenal, que es el estudio que les acabo de hablar. Pero nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la porción distal del esófago, el estómago y el duodeno, en este estudio en particular. Como les dije, es un estudio que se realiza muy frecuentemente en pacientes pediátricos. Aquí tenemos un dibujo. En el paciente pediátrico hay que colimar mucho, hay que reducir la dosis de radiación, pero aunque colimen mucho, siempre casi agarramos un cuerpograma, razón por la cual en estos estudios siempre vamos a ver hasta la mecánica de la dilución, vamos a ver un esofagograma, vamos a ver el estómago y el duodeno. Si fuera un paciente adulto sería más focalizado y miraríamos nada más el extremo distal del esófago. Pero en los niños, por sus características peculiares, pues abarcaremos mayores áreas. Por eso es importante que ustedes sepan que andan buscando con este estudio para no irradiar al niño. Si estamos buscando un reflujo gastroesofágico en un niño pequeño, menor de 6 meses, pues hay cosas importantes que considerar y preguntar. Por ejemplo, a la madre se le pregunta, ¿y el niño le vomita? Sí, me vomita. ¿Cuánto tiempo después de darle de comer vomita? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque si la señora dice 5 minutos después,
No significa que ustedes empiezan el estudio, dejan apretado el control de rayos X y dejan fluoroscopía continua y esperan 5 minutos. ¿Por qué? Porque son 5 minutos de radiación continua en un bebé. Entonces ya saben ustedes calculadamente cuándo va a empezar el reflujo. Entonces toman la primera proyección en el cual se mira el paso del medio contraste desde la boca hasta llegar al estómago y toman una placa de evidencia. O si tienen video, lo graban al mismo tiempo. De ahí paran. De ahí vuelven a ver una segunda imagen al minuto y solo la tienen 20 segundos que les permite ver cómo está de lleno el estómago. Pueden tomar una segunda placa si quieren, pero están reduciendo la radiación continua. Cuando llegue a los 4 minutos, vuelven a ver si el estómago ya está bien distendido, si el duodeno se está viendo y si el esófago en este momento debería de estar vacío. O sea, no hay medio de contraste en el esófago porque todo se fue a para el estómago. Entonces toman otra proyección, paran y en ese instante van contando unos 40 segundos más al momento en que se supone que se van a completar los 5 minutos y encienden otra vez el monitor y ahí sí se detienen un poco más de tiempo a ver. Y normalmente en ese tiempo vamos a ver el reflujo. Cuando miremos el reflujo, hay que tomar video y hay que tomar una placa. ¿Por qué es importante la placa anterior y esta? Porque la placa anterior mostraba que no había medio de contraste en el esófago y la siguiente sí muestra el medio de contraste en el esófago. Entonces con eso ustedes pueden demostrar un reflujo gastroesofágico y también con él pueden identificar cuánto medio de contraste se regresa desde el orificio hacia la parte superior del esófago. Porque si solo es aquí un grado 1, grado 2, grado 3, y hasta acá grado 4, ¿verdad? Según la clasificación que utilicen, ¿verdad? De reflujo gastroesofágico. Pero el estudio lo que permite es identificar si existe reflujo, qué características tiene el reflujo y hasta dónde se extiende. Porque un reflujo gastroesofágico que supere la bifurcación de la carina significa que es un paciente o un bebé que tiene la tendencia a broncoaspirar. ¿Qué broncoaspira? Ácido. ¿Dónde va? A los pulmones. ¿Qué provoca? Neumonías a repetición. Entonces les van a llegar pacientes con neumonías a repetición, en el cual el médico tratante está sospechando que la causa de esas neumonías a repetición son por reflujo. Entonces, para eso es este estudio. Aquí tenemos un paciente en el cual están iniciando viendo el estómago, ¿verdad? Para ver cómo baja ese medio de contraste. Y aquí logran identificar, en el momento que están haciendo el estudio, alguien mira esta plegadura y empieza a pensar o sospechar en patología. Pero lo primero que hay que saber es que es un paciente adulto, que ya el corazón está en tamaño normal, que el callado aórtico ya se dilata un poquito más. Y se acuerdan que ayer les dije que habían muescas. Esta es la primera muesca del callado de la aorta, la que comprime parcialmente el esófago. En una proyección lo van a ver, en otra no. ¿Por qué? Porque es una lateral izquierda. Y aquí hay una pequeña siguiente muesca, que es la muesca del bronquio izquierdo. Entonces, eso es normal. Aquí lo que están valorando nuevamente es esa muesca que les acabo de decir y que lo importante es saber tomar en una o dos o más proyecciones. Aquí lo que están viendo en este paciente es el paso del medio de contraste hasta que llegue al estómago, porque es importante saber que el medio de contraste pasó bien hacia el estómago. Entonces, aquí sí ya con tranquilidad podemos tomar la porción distal del esófago,
¿verdad? Ya con una placa, una demostración visual representada en una imagen digital, en disco si es posible, o en una placa radiológica, pero que demuestre que el medio de contraste sí bajó por el esófago. ¿Y cómo sabemos que ha bajado? Miren que aquí está el esófago cerrado y aquí está dilatado. ¿Qué nos está diciendo eso? Que aquí los músculos circulares del esófago se cerraron y aquí los músculos longitudinales del esófago se abrieron para entrar al esfínter y después llenar la cámara gástrica. ¿Qué se va a llenar la cámara? Lo primero que se va a llenar es la región del cárdiax, porque es donde está la unión. De ahí se llenará el fondo y de ahí el cuerpo, llenando la curvatura mayor, la curvatura menor, el antro pilórico y esto que están viendo aquí, que es el píloro, y aquí empieza el duodeno. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una proyección del estómago con medio de contraste único. ¿Por qué único? Porque son los elementos de contraste varitado. El gas que contiene ahí ya es un gas natural, pero aquí solo sirve para valorar la forma de la cámara gástrica. Si hay una patología dentro de la cámara gástrica, para eso tendríamos que ver el epitelio de la cámara gástrica. El epitelio de la cámara gástrica se llama mucosa. Entonces, para poder ver eso, tendríamos que hacer un mucosograma. ¿Cómo hacer el mucosograma? Se administra otro medio de contraste. No positivo, sino que negativo. ¿Cuál es el medio de contraste negativo más usual de ser? El gas. Entonces, ahí es donde podemos dar un poquito más de bario con la solución que ya que trae, que es efervescente y que provoca burbujas y que al entrar en la cámara gástrica va a formar una gran cantidad de gas, desplazando el medio de contraste hacia las paredes del estómago. Al desplazarlo hacia las paredes del estómago, las pintarán y formarán lo que se llama el mucosograma. Y para ver la mucosa, hay que entender la anatomía que vimos, que ustedes se acuerdan cuando vimos anatomía del estómago, que vimos que existía el cárdiax, el fondo, la curvatura mayor, la curvatura menor, el antro pilórico, el píloro, que hay una pared anterior y hay una pared posterior. Y en cualquiera de esos lugares pueden ver ulceraciones, pueden ver masas, pólipos, divertículos. Pólipos es una masa hacia adentro del estómago, divertículos es una masa hacia afuera del estómago. El pólipo, que es una masa hacia adentro, es sólida porque viene del tejido. El divertículo, que es una masa hacia afuera, es hueca porque es debilitamiento de la pared y que forma una saculación y se llena de medio de contraste. Entonces, aquí tenemos un estómago únicamente lleno con bario. El gas que hay ahí es gas residual del mismo. Como les decía, para poder valorar las paredes del estómago hay que agregar cristales de bicarbonato. El bicarbonato por sí solo produce gas. Y ese gas es el que va a desplazar el medio de contraste y permitirme ver en un estudio con doble medio de contraste el mucosograma, que sería básicamente esto que están viendo aquí en comparación a esto que habían visto anteriormente. Si ustedes se fijan, este estómago y este son una misma representación, solo que la diferencia que hace es que este tiene gas y este no tiene gas. Pero este ha tenido bario y el bario lo ha desplazado, lo ha movilizado, pero me permite ver los pliegues de la cámara gástrica
poderlos contar y poderlos medir. Es normal que los pliegues de aquí sean más gruesos y aquí no se miren porque son muy delgados. Pero si ya los estamos viendo ahí, estamos identificando que hay un engrosamiento y con eso podemos decir que tiene una gastritis. Si el medio de contraste no se distribuye adecuadamente, sino que se ve como especie de burbujas y disperso, significa que este paciente tiene hipersecreción gástrica y fragmentó el bario por el ácido, lo fragmenta y lo deja en acúmulos dispersos. Entonces ya eso nos ayuda a decir, este paciente tiene gastritis, este paciente tiene úlcera, etc. Solo con hacer un buen mucosograma. El tiempo total requerido para completar la prueba es de alrededor de unas 2 horas. Esto varía de paciente a paciente. No será lo mismo en un niño o un recién nacido que en un adulto. Entonces, quien decide el tiempo de evolución o evaluación, mejor dicho, es usted como tecnólogo. ¿Por qué le digo a usted? Porque en la mayoría de los casos el médico radiólogo no está con ustedes porque está en otros procedimientos. Hoy por hoy la demanda del radiólogo muchas veces el 70% está en estar haciendo ultrasonidos y a veces no puede estar en la fluoroscopía con ustedes. Ahorita, pues en algunos hospitales la ventaja que tienen es que como hay residencia, el médico residente sí está con ustedes. Pero en un hospital que estén afuera, van a estar solos, no va a estar el médico con ustedes y ustedes tienen que hacer el estudio y tomar las decisiones y tomar las proyecciones más adecuadas para ver el estómago, para ver sus paredes o encontrar un tipo de lesión. Aquí estamos viendo un esófago, donde estamos viendo el paso del medio contraste y es una placa que estaba demostrando desde arriba hasta la entrada y está demostrando la peristalsis. Aquí está la muesca del callado aórtico, pero está demostrando que el esófago hay movimiento. Este es un estudio de un paciente en el cual tenía dolor al tragar. En el momento del estudio se pensaba que había un problema del esófago, pero cuando se estaba realizando el estudio el paciente refería que él sentía amargosidad y acidez extrema y dolor de estómago. Entonces el esofagograma de aquí se extendió a un estudio más completo de gastroesofágico. Aquí son imágenes para que vean ustedes que muchas veces cuando nos piden un estudio en particular, nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones y agregar más. En este paciente nos pedían un estudio gastroduodenal, pero el problema que refirió el paciente en el momento que se le hizo el estudio, ese era un problema para tragar. Entonces se le hizo el estudio de arriba y que lo que se notaba es que había ciertos defectos de llenado a este nivel y era porque había un proceso inflamatorio en la faringe, ¿verdad? Y lo más frecuente en estos pacientes, si no es cáncer, es aumento de las adenoides, sobre todo las palatinas, que provocan la dificultad para tragar. Las palatinas, lo que ustedes conocen como las amígdalas, o amígdalas, como dicen algunos. Entonces es importante, como tecnólogo, que usted pueda decir, hey, le hice este estudio, pero aquí no se encuentra nada, pero pregunta al paciente, ¿y dónde es su problema tal? Usted agréguele. Si tiene la posibilidad, agregue. Si tiene un hospital público y no van a cobrarle más al paciente ni a usted por tomar una placa más, agréguele otra imagen, porque usted muchas veces va a decidir y va a dar con el diagnóstico. Le va a ayudar al médico que anda buscando en otro lugar porque anda perdido. Pero usted, con su conocimiento, con su entendimiento, va a saber qué buscar. Vamos a ver si podemos ver este video.
Si ustedes se fijan en este estudio, se ha logrado ir llenando el estómago a mayor capacidad y se ha estado vigilando el paso del medio contraste desde el esófago hasta llegar al estómago, verificando que todo baje y que la cámara gástrica se distienda adecuadamente. Ustedes, si se fijaron en el video, lograron notar que la forma del estómago iba cambiando y es precisamente porque el estómago se va rotando, no tanto el estómago, sino que el paciente se va rotando y entonces las posiciones del estómago cambian. Esas posiciones son importantes porque nos ayudan a delimitar o encontrar patologías en ciertos lugares. Hay diferentes tipos de proyecciones para valorar el estómago. Es parte de lo que ustedes van a investigar, buscar y exponerlo el día que les toque su tema. No les he hecho la distribución porque he tenido un problemita aquí con el programa este, pero sí, ya se los voy a ir dando en esta semana cuando resuelva eso y para que ya se vayan preparando, ¿verdad? Todavía nos faltan varias clases de este módulo y al terminar las clases del módulo ustedes empiezan su exposición. En el transcurso de hoy voy a tener arreglado esto y se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan como base a la distribución de los temas. Entonces es importante que ustedes sepan que al final estamos viendo toda la cámara gástrica y estamos viendo el duodeno. Lo vimos en diferentes posiciones y en diferentes proyecciones. Todo estudio tiene sus ventajas y desventajas. Es importante al hacer el estudio preguntar al paciente si tiene problemas para defecar, si tiene distensión, si tiene diarrea, porque todo es importante, porque los medios de contraste varitados pueden generar estreñimiento, pueden generar diarrea, pueden generar meteorismo. Meteorismo es distensión y la sensación de ser un tambor. Pueden generar cólicos, náusea o vómito, como les dije, o dolor abdominal en algunos pacientes. El medio de contraste hidrosoluble es comprobado, producen diarrea en el 70% de los pacientes. Por eso hay que tener cuidado con ellos, porque es un paciente que probablemente en 20 minutos después del estudio eh, tenga una diarrea profusa. Entonces hay que hidratarlos o decirles que se hidraten a estos pacientes por el efecto del medio contraste. La serie gastrodenal permite observar la función digestiva como el peristaltismo o contracciones de estos órganos y sus alteraciones. El día de mañana vamos a ver un tema complementario a este, en el cual nos enfocaremos un poco más en esos movimientos del estómago y en la primera porción duodenal. Hoy solo era como les diría, un preámbulo para que sepan que cuando estamos valorando intestino, aunque en muchas ocasiones se nos pida un estudio en particular, nuestra obligación es ver un poquito más, evaluar un poquito más, porque en la práctica clínica muchas veces encontramos que el estudio que están solicitando no es el estudio ideal para su paciente. Y muchas veces se pasa desapercibido porque simplemente hicimos lo que nos pidieron y no dimos una milla más. Siempre nosotros debemos de dar una milla más. Si el paciente es sintomático y el estudio es normal, significa que hay un problema, que no necesariamente es ahí, sino que en otro lugar y que nuestra responsabilidad debería de ser investigar un poquito más, ya sea médico general, médico especialista, radiólogo o radiotecnólogo. Nuestra responsabilidad debería de ser ayudar a nuestro paciente a encontrar un diagnóstico para que a su vez pueda tener un buen tratamiento. No sé si tienen preguntas, comentarios.
En el caso de hacer otro procedimiento más, se le notifica al médico radiólogo. O uno puede tomar ahí mismo la decisión. Si usted está en una institución hospitalaria y está en este momento como estudiante, comuníqueselo a su evaluador para que a su vez se lo comunique al radiólogo, para que él tome la decisión. Pero esto se lo planteo porque en alguna ocasión ustedes van a estar trabajando en una institución fuera de la capital, donde el que sabe de radiología, donde el que sabe de proyecciones, donde el que sabe de cantidades de medio de contraste administrar es usted. Y usted tiene que tomar las decisiones, ¿verdad? Siempre con cautela, pero con el conocimiento. Si usted tiene el conocimiento, nadie puede decirle que no a lo que está haciendo. Ahora, si no sabe lo que está haciendo, ahí sí es el verdadero problema. Pero si usted lo sabe, usted puede agregar. Si al final sabe que es un estudio más allá de su capacidad o sabe que implica tomar muchas proyecciones más, pues usted puede sugerirlo. Porque si está en una institución privada y al final usted le hace una serie, pero en la forma que usted pregunta y todo y dice, a mí me parece que lo que tiene este paciente, el problema es en la faringe, entonces es un faringograma lo que necesita. Bueno, usted está limitado, porque si le hace un faringograma, se lo van a cobrar al paciente. Y el paciente no lo va a querer pagar porque le pidieron un esofagograma. Pero usted sabe que el problema está ahí. Entonces lo que puede hacer, si tiene la capacidad de estar en un equipo digital, grabe la imagen de la patología, la graba, la deja guardada, pero no imprima imagen. Entonces lo que envía el estudio a quien sea que tenga que enviarlo. Muchas veces no lo va a ver ni radiólogo, sino que un médico general. Y le manda una notita, doctor, no logré ver nada del estómago, pero sí le vi algo en la faringe y me parece respetuosamente que podría sugerirle un faringograma. Punto. Su responsabilidad ahí terminó, su ética terminó. Es responsabilidad del médico tratante el buscarlo. Si le cree o no le cree a usted, es responsabilidad de él. Pero usted salva su conciencia, además utiliza lo que ha aprendido y su motivación es la correcta. ¿Dudas? No, ¿Los demás compañeros? No, doctor. No, doctor. No, doctor, todo está bien. Bueno, mañana complementaremos un poquito más este tema y vamos a entender algunas cosas más. Si no tienen dudas ni comentarios, entonces que pasen una feliz tarde. gracias igual. Gracias, igual, doctor. Gracias.